Está retrocediendo un 0,06%, 21.196 puntos, así que parece que ese intento de recuperarse de los índices de renta variable de Estados Unidos pues ha podido ser un espejismo después de las intensas correcciones que los índices sufrieron ayer tras el discurso de Jerome Powell. Vamos a hablar de estos asuntos con Federico Bataner, director de inversión en Antabank. Bienvenido, Federico. Muchas gracias, buenas tardes. Pues te quiero preguntar en primer lugar por esa reacción intensa que hemos visto en el mercado, que vimos ayer en el mercado tras las palabras de Jerome Powell. No te diría tras la decisión de tipos, porque eso estaba descontado, 25 puntos básicos, sino que entiendo el susto del mercado vino por la menor expectativa de recorte de tipos en el año 2025. Bueno, en cuanto al recorte, yo creo que nos ha dado una indicación de que serán dos recortes para el 2025. Yo creo que hubo palabras que denotaban la sensibilidad del gobernador cuando decía que había que ser cauteloso, ¿no? Yo creo que lo más importante, lo que más influencia desde mi punto de vista, lo que indicó es que aunque la inflación había mostrado signos de desaceleración, pues que se mantiene todavía actualmente por encima del 2% y que por ello, como gobernador, pues que tenía que ser cauteloso en los futuros recortes, preveyendo estos dos recortes del 2025 y otros dos en el 2026, en lugar de los tres inicialmente anticipados en el 2025. El tema está en que después de las elecciones y con el Partido Demócrata perdiendo y ganando el Partido Republicano, el programa del aspirante, hoy presidente electo, Donald Trump, pues sus políticas económicas, lógicamente, se tendrán que adaptar un poco o se tendrán que, de alguna forma, lo que nos está indicando es que hay una incertidumbre en ese panorama económico, porque teme esa implementación de aranceles sea mayor de lo debido y que haya unos cambios en las políticas migratorias que hagan de alguna forma ejercer una presión al alza sobre la inflación americana. Fundamentalmente eso. PIB que hemos conocido hoy correspondiente al tercer trimestre, 3,1%, ha mejorado expectativas respecto al dato preliminar que se situó en 2,8%. ¿Refrenda el mensaje y el discurso de Powell? Bueno, sin duda el ciclo económico es expansivo y yo creo que los resultados del tercer trimestre y los que se anticipan un poco en el cuarto trimestre, un trimestre además muy de tirón de consumo, pues yo creo que claramente el dato es bueno y es alentador. Bueno, crecen de una forma robusta, sólida y de alguna forma pues lo que anticipa es que efectivamente los recortes se pueden parar o que habrá que estar, la palabra que empleo sobre todo ha sido cauteloso, ¿no? O sea, puede haber un repunte de inflación. La inflación actualmente, si mal no recuerdo, pues yo creo que se situó en torno al 2,8, tuvo un incremento de 0,2 la de noviembre y bueno, pues sigue lejos del objetivo del 2%, por tanto, yo creo que el gobernador de la Reserva Federal lo que nos indica es que hay crecimiento, la inflación todavía sigue estando moderadamente alta, está a la espera, por eso es cauteloso, de la implementación, porque la toma de posesión del presidente, ya ha dicho el nuevo presidente electo que ese mismo día que toma posesión va a hacer 20 decretos o el número de decretos que sean para cumplir su programa electoral, entre los cuales estaban los aranceles y entre los cuales estaba todo el tema de migración. Por tanto, es este repunte posible de inflación lo que yo creo que le lleva a la Reserva Federal a adoptar una postura mucho más cautelosa en cuanto a su política monetaria, ralentizando sin duda el ritmo de los recortes de interés que había previstos en un principio para el 2025. Simplemente creo que esta persistencia de repunte de inflación yo creo que es lo que le complica un poco las decisiones a la Reserva Federal y bueno, pues yo creo que lo que la Reserva Federal aquí busca pues es equilibrar un poco el control de los precios con el fomento del crecimiento económico del país. Federico, te me has adelantado un poco porque te iba a preguntar que si en enero la FED no va a bajar tipos por la inflación o porque quiere esperar primero a Trump. Bueno, la inflación, los componentes que componen la inflación recogen mucha la inflación. Todos sabemos que la parte que recoge la inflación hay una parte muy importante como el shelter, hay otra parte. En fin, yo creo que todavía no recogerá la inflación del todo. Es decir, yo creo que el efecto será una vez que la nueva administración Trump tome posesión y empiece a tomar decisiones de tipo fiscal y decisiones de tipo de migración y decisiones de tipo
arancelarias y demás. Esto no tiene un efecto inmediato, pero obviamente va a verse reflejado en los próximos meses. Por lo tanto, creo que el mensaje de ser cauto es un mensaje, bueno, pues bastante equilibrado y un poco indicándonos que, claro, la nueva administración tiene todo el derecho de implementar políticas fiscales, políticas económicas y que, o sea, nuevas formas de, bueno, pues está claro que tienen un prospecto clarísimo de cuál va a ser lo que quieren hacer y esto va a afectar a la economía. Por eso el gobernador yo creo que es muy cauto y yo creo que afectará a partir de enero, pues veremos o habrá unas implicaciones, porque mire, subir los aranceles es poner un impuesto al consumidor americano y eso en el fondo es que el consumidor americano pague más por los productos. Bueno, pues eso tendrá un efecto claramente sobre la inflación. Y Federico, en este contexto en el que hemos puesto negro sobre blanco sobre la situación macro en Estados Unidos, sobre las expectativas de futuro, ¿qué tiene que hacer el inversor en la recta final de 2024 y mirando a 2025? Bueno, el mercado, yo creo que es el mercado la economía global es robusta y yo creo que es una economía que de momento va a seguir creciendo en 2025. En cuanto a la renta fija, yo creo que especialmente la parte americana, yo creo que en los plazos cortos es donde habría que estar un poco más situados, con el fin de ver un poco cómo se desarrollan las próximas reuniones de la Reserva Federal y sus economistas nos vayan dando un poco una imagen a medio o largo plazo de cómo se están desarrollando las principales magnitudes económicas. Inflación, empleo. Yo creo que las bolsas van a seguir reflejando, bueno, pues que las empresas están fuertes. Es verdad que la bolsa americana ya tiene algunas de sus empresas, especialmente las que más inciden en el peso de algunos índices, como el Standard & Poor's, pues ya tienen unos ratios muy exigentes y, bueno, posiblemente sigan creciendo, quizá a menor ritmo. Y nosotros creemos, desde ANTA, creemos siempre que la inversión en calidad es un lema fundamental, por lo tanto, habrá que buscar empresas, compañías de muy buena calidad y yo creo que también el foco lo tendremos un poco puesto en Europa, ¿no? Donde, bueno, pues se ha quedado muy rezagada, hay muy buenas compañías, yo creo que va a haber políticas sobre todo de reactivación, especialmente en los dos países que más inciden en la Unión Europea, como son Alemania y Francia, y bueno, quizá la parte que tengamos que ver un poco desde mi punto de vista, yo creo que habrá un poco un renacer por el interés en compañías europeas y las americanas, pues en un principio posiblemente mantengan este crecimiento, pero ya no se les podrá exigir mucho más porque realmente los niveles a los que cotizan pues son en algunos casos muy exigentes. Pues así es como nos vamos a despedir. Ha sido una charla tremendamente interesante, así que te lo agradezco. Francisco Bataner, director de inversión en Antabank. Gracias. Gracias, muchas gracias. Y vamos a continuar en el cierre de Wall Street.